El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, sábado 13 de noviembre del 2021. Las lecturas de hoy están tomadas del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos del 14 al 16, capítulo 19, versículos del 6 al 9. El Salmo 105, entre paréntesis 104, versículos de 2 al 3, 36 al 37 y 42 al 43. El Evangelio está tomado del capítulo 18, versículos del 1 al 8. El tema de hoy, la oración perseverante. Queridos amigos de la Palabra de Dios, hoy la primera lectura nos hace revivir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y su maravilloso cruce por el Mar Rojo. Pero el libro de la Sabiduría le añade detalles que no se encuentran en el relato del Éxodo. Detalles que tal vez fueron excusas o recursos literarios. El Evangelio nos presenta la parábola de la oración perseverante de una viuda ante un juez injusto. Ella perseveró en su oración y se le concedió lo que pedía. Escuchemos la primera lectura tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos del 14 al 16, capítulo 19, versículos del 6 al 9. Cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real, cual guerrero implacable sobre una tierra condenada al exterminio. Empuñaba la espada afilada de tu decreto irrevocable. Se detuvo y todo lo llenó de muerte. Mientras tocaba el cielo, pisoteaba la tierra. Toda la creación obediente a tus órdenes cambió radicalmente su misma naturaleza para guardar incólumes a tus hijos. Se vio una nube que daba sombra al campamento, la tierra firme que emergía donde antes había agua, el Mar Rojo convertido en un camino practicable y el oleaje impetuoso en una verde llanura, por donde pasaron en masa los protegidos por tu mano, contemplando prodigios admirables. Parecían como caballos y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su libertador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué importante es estar en silencio exterior e interior para poder escuchar la palabra de Dios. Y cuando estamos realizando, por ejemplo, un ayuno de oración o un día de desierto dedicado al encuentro con Dios. En el medio del silencio de la medianoche, se escuchó la omnipotente palabra de Dios en medio de Egipto. Su palabra era un decreto irrevocable, el exterminio de los primogénitos, tanto humanos como de animales. La creación entera asumió nuevas formas dentro de su propia naturaleza para mantener a salvo a los hijos de Dios. Qué hermosa descripción del momento en que se levantan las aguas y aparecía la tierra seca para que tu pueblo admirable pasara por en medio. Padre Santo, qué admirables son tus prodigios. Qué hermoso saber que Dios cumple su palabra. Oremos con el Salmo 105. El responsorial es recordar las maravillas que hizo el Señor.
Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Respondemos, recordad las maravillas que hizo el Señor. Hirió de muerte a los primogénitos del país, primicias de su virilidad. Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, y entre sus tribus nadie enfermaba. Respondemos, recordad las maravillas que hizo el Señor, porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría y sus escogidos con gritos de triunfo. Respondemos, recordad las maravillas que hizo el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo oras? Tal vez solo rezas un rosario o rezas todos los misterios poniendo tus peticiones allí. Pero Jesús no nos habla de rezar, sino de orar. Orar tiene una connotación de intimidad. Yo hablo y tú me escuchas y viceversa. En el rezo de rosario, tú hablas y punto. En la oración perseverante, el orante no cesa de orar a Dios. Pero el que ora necesita hacer silencio interior y exterior, pues solo en el silencio se encuentra a Dios. En la parábola de la viuda es su insistencia y su perseverancia la que ganan al final. El juez injusto, aunque parece que no la escuchara y no le hiciera caso, al final descubrimos que sí le escuchaba y hasta le molestaba su insistencia. Tan es así que decide concederle su petición solo para que lo dejara de molestar. ¿Y Dios actuará como ese juez? Nos dice Jesús. Nos pregunta Jesús. Claro que no. Dios te concederá justicia en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿qué es lo que mueve a Dios a responder una oración perseverante? Jesús dice, es de acuerdo a tu fe. En Hebreos 11:3 dice, la fe es lo que nos hace comprender que el mundo ha sido formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible proviene de lo invisible. Esa es la fe. Algo que no vemos lo estamos pidiendo con insistencia para que de lo invisible se haga visible en la fe. Muy bien, en Hebreos 11:6 también dice, ahora bien,
Sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él es necesario creer que existe y que siempre recompensa a los que lo buscan. Tú buscas a Dios cuando te acercas a Él para pedirle algo. ¿Y cómo no te va a escuchar si se lo pides noche y día? Pero tienes que tener fe. Por eso Jesús se pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.